Estamos con Salvador Rodríguez. Salvador, bueno, es un gusto saludarte. Mucho tiempo de ¿Qué tal? conocerte. ¿Cómo te va, Gustavo? Tanto tiempo. Sí, un placer enorme. Bueno, a la gente que quizás alguna vez no te escuchó en radio, contale un poco de tu vida. Pero ¿desde cuándo? ¿De cuando empezamos? Hace mucho tiempo. Bueno, no habías nacido prácticamente. No sé cuántos años tenés, pero creo que no había nacido. 47. No, sí había nacido. Tanto no. En realidad, dentro de poco estoy por cumplir 40 años de radio. Que no parezca poco. 40 años es mucho tiempo, pero bueno. Empecé en el 1981, estaba por salir de baja de la colimba y esperando salir de baja de la colimba y que se produzca una vacante, porque también era muy difícil en LT10, estamos hablando de años diferentes a los actuales, y bueno, había una posibilidad de un reemplazo, y en ese reemplazo la posibilidad, y todo así hipotético, de que yo pudiera entrar primero como aspirante a la radio. Y bueno, en el 81 me dan la baja, que en realidad me la dan en el 82, el 5 de febrero del 82, y empiezo a ir a la radio como práctico, no, como observador, porque después practicante. Éramos aspirantes, observadores, toda una cosa así, y viene el conflicto Malvinas. Ahí nomás. Te estoy hablando entre febrero y abril, imagínate, no pasó nada de tiempo. Empieza el conflicto Malvinas, así que bueno, el 2 de abril, Argentina toma por asalto con un grupo comando, toma Malvinas, y bueno, se sabía que se iba a convocar toda la clase 62, la cual soy clase 62, y el 12 de abril de 1982 nos reincorporan de nuevo al servicio militar. Una cosa increíble. Así que hice 2 veces la colimba. Y bueno, y ahí fue un despegue otra vez diferente al que tenía proyectado, porque era una incertidumbre muy grande, no sabíamos dónde íbamos a ir, qué nos iba a pasar. Nosotros éramos soldados viejos, ya nos habíamos dado de baja. Imagínate, todos teníamos el pelo largo ya. Bueno, yo tenía pelo. Y bueno, y fue volver a estar vestido de verde. Y a que no sabes a quién reemplazo. Ahora vamos a empezar con las sorpresas. Nosotros entrábamos y reemplazábamos un 63 por un 62. Entonces entrábamos al patio del GADA 121, al patio de un costado que había una cancha, y bueno, y obviamente en esa época en el ejército se hablaba todo a los gritos, ¿no? Era todo muy militar, viste, todo así. Y me paran adelante de mí un soldado nuevo. Un soldado nuevo, un soldado que recién ingresa, digamos, un soldadito, digamos, es un ternerito, para ellos es un ternerito. ¿Quién era ese ternerito? Ernesto Cantero. El No sé si lo célebre periodista de ubicás. boxeo. Exacta, el hijo. A Julio Ah, Cantero, el papá, venía el papá, ¿no es cierto? Julio Ernesto Cantero, después venía Julio Cantero, el que es periodista deportivo, experto en boxeo y ex militar también. Y después el más chico es Ernesto Cantero. El más chico, es inmenso el vago, pero te quiero decir, más sí. chico de edad. Imagínate que yo era una lauchita, porque en ese momento era muy flaco, y Ernesto ya era un vago grande, un chico grande. Imagínate que yo me puse la ropa de él, porque además te tenía que cambiar la ropa. En ese momento era así, te tenías que sacar la ropa de civil y te volvías a poner la ropa de militar. Yo parecía un disfrazado, imagínate, todo me quedaba 5 talles más grande. Hasta que después, bueno, después te vas al guardarropa y te acomodan un poco. Bueno, ese fue uno de los primeros golpes fuertes que tuve en la vida, porque bueno, ya te digo, a pocos días después, volver a hacer instrucción, de volver a estar vestido de verde y todo, nos trasladan al sur, tampoco sin avisar, un 3 de mayo, el día posterior al hundimiento del Belgrano, se traslada el GADA 121 al sur, nadie sabía el destino nuestro, y bueno, y yo decía, bueno, me voy a quedar sin trabajo, porque ¿cuándo voy a volver? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Viste? Te agarra toda una incertidumbre muy grande. Y bueno, hasta que termina la guerra, en los primeros días de junio, nosotros regresamos a Santa Fe un 16 de junio, nos traen en un vuelo, y bueno, y yo dije, no, olvídate, no me van a llamar de la radio. Tenía una desilusión terrible, además viene muy mal, viene con un problema de salud, la comida, bueno, todo un estrés muy grande. Y,
y siento que golpean la puerta de mi casa, y era una vecina, porque en ese momento mis viejos se habían mudado a Guadalupe, y yo toda mi vida tuve teléfono en mi casa, en Juan de Garay y Urquiza, y nos mudamos a Guadalupe. En Guadalupe no existía el teléfono directamente, no existía, no había posibilidades, ni aunque quisieras pagarlo, la fortuna que quieras. Y bueno, una vecina no tenía teléfono, ¿no? Llama y dice, lo están llamando de la radio a su hijo. Imagínate, ahí me curé de golpe. Ahí me curé de golpe. Y me fui como estaba, armándome a pedazos, ¿viste? Dormía en el piso, para que te des una idea, estaba todo lleno de llaga la cara. Un desastre. Y voy a la radio y bueno, y me entrevisto de nuevo con que era mi jefe, Daniel Facio, y me dice, mirá, esta es tu oportunidad, te hemos guardado el lugar, una cosa que yo lo voy a agradecer de por vida, a gente que fue muy sensible en ese momento, y a compañeros míos que trabajaron en mi lugar, ocupando mi turno, para poder guardarme el turno, que fue Alfredo Chiminazo y Javier Guerín, dos recordados amigos que lamentablemente ya no los tenemos. Y bueno, al poco tiempo entré a la radio, me fui acomodando de a poco, porque no era tan fácil tampoco, no vinimos bien nosotros. Si bien no vinimos heridos ni nada, era toda una cuestión muy traumática. Y bueno, y acomodé los tantos, y el 21 de diciembre del año 1982, perdón, el 12 de diciembre del año 1982, ya formo parte de la planta de la radio. Salvador, uno te conoció en las transmisiones de fútbol del T10. ¿Vos sentís que marcaste también un camino como operador en estudio en las transmisiones? En realidad la radio es un trabajo que uno, cuando se lo toma, sea locutor, operador, periodista deportivo, porque también hay como una selección, se van manejando, viste, parcelas, ¿no? Hay algunos que cubren todas, otros algunas. A mí me tocó en suerte hacer programas muy buenos de LT10, que fueron en su momento emblemas, Campamento Litoral, Ritmo de Juventud, programas que tenían mucha audiencia. Y empecé a aprender lo que eran las transmisiones deportivas, porque a mí me apasionaba ir a la cancha. Y bueno, pero ¿qué pasaba? Yo también tenía mis compañeros, mis colegas, que ellos tenían la misma vocación, ¿no es cierto? La misma gana de ir a la cancha. Entonces fui muchas veces a la cancha, fui muchísimas veces, pero en realidad me especialicé, estudiando y todo, en la recepción de las transmisiones deportivas y en la construcción artística. ¿Por qué dije los programas que hacía? Porque con los programas que realizaba diariamente, uno tenía una práctica de generación de artística, de contenidos, estaba muy afianzado generar y crear cosas en la radio, crearlas uno, ¿no es cierto? Si no comprarlas hechas, ahora se compra todo hecho, nosotros hacíamos todo, con los discos, con los cassettes, con la cinta, con los locutores, todo lo hacíamos nosotros. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía una consola, tenía un estudio bueno, y empecé a practicar y empecé a crear artísticas nuevas. Algo que en el fútbol o en las transmisiones deportivas prácticamente no se usaba. Y este es un detalle que gracias a Gustavo Liz, que te conozco de tantos años, lo encontraste. Porque si uno escucha las transmisiones deportivas antiguas, transmisiones deportivas, estamos hablando de época Porta, época Volken, época tradicional, ¿no es cierto?, del fútbol, era una apertura, era un temita musical que generalmente era una marcha militar, una marchita, ¿viste? O militar o una marcha, como el Washington Post, por ejemplo, como se hacían campeones, y después entraba el relator, y después no se ponía más nada, no se le agregaba nada. El locutor estaba en seco, todo, digamos, era ambiente, la música era el ambiente. Pero en realidad no tenía producción artística. Digamos, las transmisiones deportivas tenían mucha oratoria, muchos hablaban mucho, pero tenía pocos separadores, cortes artísticos, bloquecitos, es decir, no tenía esa vestimenta que nosotros sí ya estábamos empezando a construir en los programas normales de la radio. Y el ET10 en esa época era muy diferente al ET9. Nosotros trabajábamos en horizontes muy diferentes. El ET9 tenía una tradición de trabajo que le gustaba el derecho, todo derecho. Ellos no perdían el tiempo en artística, no perdían tiempo en nada, porque
Para ellos, un separador que duraba 10 o 15 segundos era plata, porque había que vender el espacio. Y nosotros, al revés, creíamos que la mejor venta de un espacio era vestirlo con una buena artística, ¿no es cierto? Éramos opiniones diferentes. Y cada uno tenía su escuela. Creo en ese momento, haber sido uno de los primeros tipos que se dedicó específicamente a hacerle un armado artístico a las transmisiones deportivas. Cosa que después lo terminamos consolidando con Walter Saavedra, por ejemplo. Walter entendió perfectamente lo que se tenía que hacer y ya Walter venía con la misma idea, porque él venía de trabajar en Mar del Plata, en Radio Rivadavia, y ya se estaban utilizando las artísticas. Ya el mundo de las artísticas estaban puestos en todas las radios en Buenos Aires, digamos, no inventamos nada nosotros. Es decir, nosotros creemos que inventamos, pero en realidad la radio te ha inventado todo y hace rato. Lo que sí, no había una coordinación como la establecimos nosotros, de poner, qué sé yo, la chispa del fútbol, y en un momento humorístico. El bar de la esquina con Walter Saavedra. ¿Qué era el bar de la esquina? Un invitado que nosotros lo acorralábamos en algún rincón de la cancha, del estadio, en vestuario, donde sea, y armábamos un supuesto bar de la esquina. Qué sé yo, los recuerdos, bueno, siempre era un gol, una nota, un anticipo de lo que la chispa del fútbol también era algo humorístico, todo lo que tenía relación con el mundo, digamos, de la bohemia, del recuerdo, de la nostalgia de las transmisiones deportivas. Y después, en el caso de la estadística, lo que era el repaso de los números, todo eso, que yo empecé a trabajar con el maestro Carlitos Meaudi, que realmente era brillante. Puedo decirte que yo lo veía y no lo podía creer con Paenza y Lujambio. Se pasaban los datos de memoria, no anotaban nada. Era una cosa increíble cómo se medían entre ellos los talentos, las memorias particulares de cada uno de ellos. Al lado mío, ¿no? Con un teléfono, porque entendamos una cosa, Gustavo, y vos que sos de esa época también, que venías a la radio y te encantaba estar en la radio. Nosotros no teníamos internet. Nosotros no teníamos otra cosa que el escuchar aire y escuchar otras radios. Y la radio que más acopiaba información era la que más se escuchaba. Por ese entonces era Mitre y Rivadavia, que no había otra cosa más que eso. No teníamos otra referencia que no sea justamente hacer radio de la radio, ¿no es cierto? Por las estadísticas, por todo eso. Y así fue que nosotros, bueno, tuvimos que armarnos de mucha ¿no? De mucha práctica técnica y conseguir unas buenas antenas, inventar cosas que nos encantaba para que las Tonomax Platino, las radios que eran sensibles a las emisoras, se escucharan dentro del estudio de la radio con un auricular chiquitito, blanco, que era una cosa que te rompía el oído. Y bueno, y ahí los chicos meta a escribir, ¿no es cierto? En biblioratos, unos biblioratos verdes, grandotes, como las oficinas, y bueno, ahí sí se hacían las transmisiones deportivas. Y a todo eso yo le ponía música, le ponía máquina de escribir, le ponía sonido de teletipo, le ponía, qué sé yo, un montón de cosas porque eso adornaba y generaba como si nos vamos a ver a estudios centrales, ahí está toda la información con Carlitos Meaudi. Entonces hacía todo un ruido como que él estaba en una gran productora de información, porque no tenía imagen la radio, la imagen de la radio y el sonido. Entonces todo el mundo se imaginaba que Carlitos Meaudi estaba metido dentro de una computadora. Y nada que ver, tenía una autónoma con un auricular chiquitito y lo demás era toda una escenografía que armábamos nosotros, ¿no es cierto? Pero generaba toda una magia. Entonces decían, qué bárbaro, ¿y cuántas máquinas tiene alrededor? Se pensaban que Carlitos Meaudi estaba sentado al lado de la teletipo y le cortaban los cables, y nada que ver. ¿Vos te acordás lo que era el ET10? Sí. Éramos 3 tipos solos en la radio, el telefonista, el locutor, el periodista y yo, y nadie más. Y bueno, y Mirta Justi en el teléfono, y olvidate. 4 éramos, ya está, y olvidate. Te saco un rato de lo que va a ser la historia tuya. ¿Te sorprendió que en Radio Sol lo contrataron solamente 5 meses y medio a Walter Saavedra y le rescindieron el contrato? No, no me sorprendió. Lamentablemente el criterio de lo que justamente estábamos hablando, de lo que nosotros comparamos un antes y un después de lo que fueron las transmisiones deportivas.
Carlitos Meaudi, por ejemplo, fue una persona que nunca cobró lo que tendría que cobrar como periodista deportivo. Siempre fue una persona con un salario muy, muy magro, siendo el mejor periodista deportivo de Santa Fe en ese momento, lejos. Él se fue de LT9, de LT10 a LT9 y automáticamente Porta lo convocó exactamente para la misma misión, durante años. Así que queda claro que Carlitos Meaudi era lo mejor. Y Walter Saavedra, cuando vino, fue una apuesta muy grande que hizo LT10 en ese momento. ¿Qué pasaba? Había una agencia de publicidad, había una empresa que se dedicaba a vender la publicidad, había un grupo de gente que apoyaba al deporte, y había dos radios santafesinas que trabajaban en una contienda comercial también, ¿no es cierto? LT9 y LT10. Y no había las FM como hay ahora. Éramos dos radios transmitiendo fútbol. Estaba la cabina de LT10 y la cabina de LT9. Y bueno, y ahí se dirimía todo. ¿Qué pasaba? Porta ya venía con el paquete armado de hace muchísimo tiempo, él ya estaba consolidado económicamente, y nosotros teníamos que tener una estructura y con un relator que venda a la altura de Porta. Y esa construcción tenía un costo. Y Walter Saavedra era un muchacho que venía de Mar del Plata, venía con, digamos, a vivir a Santa Fe, había que estructurar una casa, si no eran los ingresos que normalmente compra una persona común, ¿no es cierto? Él ya vino con un sentido profesional de la transmisión deportiva, cosa que después sí cobró muy bien en Córdoba, cuando se fue hasta relatar a Córdoba, cuando relató en América, cuando relató en Rivadavia. Rivadavia cobraba $25.000 por mes. Acá no llegó a $25.000 ni en un año. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasa? Lo traes a FM Sol y lo pones a Walter Saavedra, y yo creo que FM Sol tendría que haberle dado todo. Y estoy seguro que el FM Sol no tiene ese pensamiento como tenemos nosotros. Pensaban que era un muchacho que iba a venir por un sueldo, por una transmisión. Y no es así. Si Walter Saavedra es una estructura muy poderosa, un relator de altísimo nivel, y bueno, hay que mantener esa estructura, hay que pagarla. Si te querés comprar un BMW, tenés que pagarlo. Si no vas a pagar, no vas a comprar un BMW con el presupuesto de un Fiat Palio, qué sé yo. ¿Me entendés? Fiat Palio y un montón. Y bueno, dentro del montón, sos un remisero más. ¿Viste? Uno más que la pelea. Ahora, querés alta gama y la tenés que pagar. Te estás metiendo solo y van a surgir los temas por Walter y por otros personajes del ambiente. Los celos también, la envidia que hay dentro Pero eso de existe en esto. todos lados. ¿Sabes cuándo hay envidia? Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuándo hay envidia? Yo te voy a decir algo que te va a sorprender. La envidia y los celos son cuando uno se siente de menos nivel o de menos calidad. Es decir, digamos, como que en la puja de los egos, este es más grande que yo, pero él lo supone. Cuando Walter Saavedra se fue de Santa Fe, nosotros hicimos una cena de despedida, 3 personas, que era su círculo íntimo de Walter Saavedra. 4 personas, perdón, me olvidaba de Carlito Gilardoni. Oscar Vergesio, Carlos Gilardoni, Walter Saavedra y yo. En un lugar, en un restaurante de Santa Fe. Fue la última noche, chao, nos vamos, bla, 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 bla. Y aparece Ricardo Porta. Estoy hablando de Ricardo Porta en el ET9, ¿eh? Ricardo Porta. Y se sienta al lado nuestro. El negocio estaba totalmente vacío, porque era un día de semana, no había nadie. Y yo dije, se va a armar lío, este le va a decir algo. No, vino y lo abrazó, le dio la mano, tuvo un gesto muy grande, Porta. Y bueno, y ahí está. Es como que dejaron en claro que no había antagonismo, digamos, más allá de la competencia profesional. Cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque en otro momento yo me hubiera imaginado que, qué sé yo, porque la competencia del ET9 era más que el ET10, qué sé yo, pensaba que podía haber pasado algo. No, nada que ver. Y cuando me tocaba ir a las canchas, que había otros relatores, qué sé yo, también nivel Víctor Hugo Morales, Héctor Galdiero en ese momento, ¿cómo se llamaba este de Córdoba? Eh, 9. Osvaldo Hueve, bueno, todos, eran todos tipos muy grandes. Y yo veía que todos se saludaban, se respetaban, no pasaba absolutamente nada. Y todos entraban en la cabina y lo saludaban a Walter Saavedra. Digamos, la comunicación en ese nivel era un estándar. Entonces, te quiero decir con esto que si alguien planteaba un ego, una cuestión de celo, era porque, bueno, había una se sentía más chico en realidad, pero no porque Walter sea un tipo jodido, nada que ver, Walter es una excelentísima persona.
No, yo te decía que quizá en la misma radio había un poco de celo porque le habían firmado contrato o algo por el estilo y algunos venden publicidad, entonces eso puede un poco No, molesta. esos son detalles, pero esos son detalles, mira, Gustavo, esos son detalles chicos. La estructura tenés que verla como empresa. Yo sí soy dueño de una radio como FM Sol, que no lo sería nunca, porque no me da cuero, pero sabría que si, ya te vuelvo a repetir, voy a comprar un BMW, tengo que pagar un BMW. Es decir, el auto no se paga solo. Es decir, tenés que producir y tenés que armar toda una estructura. Ahora, si vos toda tu vida te dedicaste a tener una estructura más chica, yo no te quiero decir que Oldani sea menor relator, que, que el hijo de Porta, ahora que está reemplazándolo, sea, digamos, menor relator. Todos chicos brillantes, todos muy buenos. Lo que pasa es que hay una elección y esa elección tiene su costo, como todas las cosas. Si vos vas a comprarte ropa, bueno, yo quiero tal marca, y bueno, tal marca sabes que va a salir más caro, ¿no? Porque la marca lo vende así de esa manera. Ahora, si vos me decís amistad con Porta, yo tengo amistad con Porta, tengo amistad con Oldani, con todos los relatores periodistas de Santa Fe nunca tuve ningún problema, ningún problema. Eh, Y es lo, más, ellos mismos tienen que saberlo eso. lo último que te quería preguntar sobre, ya que lo estamos nombrando a Walter Saavedra, el transcurso de los años, de aquel momento LT10, a que ahora cuando él haya venido, se repitan las secciones, pero él me ha comentado que son un sello distintivo de él. Aparte de que cantar un gol, quiero que la gente le grite que quería cantar un gol, las secciones de El último que apague la luz, que seguramente recordarás, a lo mejor fuiste Sí, vos el primero ese que la también, grabaste, ese lo creamos con Walter Saavedra. eh, puede ser que por más que las generaciones cambian, ¿se gastan las secciones o para vos? No sé, él dice que son un sello distintivo de él y que no las piensa cambiar por más que transcurra el tiempo. No, lo que yo te voy a decir, todas esas pequeñas secciones que hablamos hoy salieron fruto de nuestra creatividad en ese momento. A ver, obviamente Walter tiene el 90% del crédito porque la idea la llevaba él. Después yo terminaba acomodándola un poquito, qué sé yo, pero en realidad la idea es de él. Eh, el bar de la esquina es 100% de él. La chispa del fútbol es 100% de él. El último que apague la luz es 100% de él. La fónica fue una idea que yo ya la tenía acomodada por otro compañero, otro colega, que Mario Alberto Bataglese, que me trae un relator uruguayo, me trae una fónica que era de la de CX16 Radio Carve, que era un sonido muy agudo, lo tengo guardado, una cinta abierta, y bueno, y con Walter hicimos otra fónica. Lo que sí compartimos, pero ojo, no me quiero dar ningún crédito porque es 100% también de Walter, es cuando un amigo mío hace un tema que era la copia del tema de Y dar alegría a mi corazón de Fito Páez, la hace Carlitos Di Giorgio. Entonces, dale alegría, alegría a mi corazón, cantame, cantame, Walter, cantame un gol. Uy, me salió. Entonces ahí lo pensamos con Walter, che, mira, y si hacemos esto, cantame, cantame, Walter, cantame un gol. Bueno, entonces hicimos el mismo tema, Y da la alegría a mi corazón, con cantame, cantame, Walter, cantame un gol, la hinchada te lo pide de corazón. Cuando hicimos el tema quedó bárbaro. El tema Carlito Di Giorgio lo grabó, ¿eh? Un muchacho brillante, un arquitecto. Y en ese momento, cuando viene el remate de la fónica, dice, ¿qué pide la hinchada? ¿Y qué pide la hinchada? Y la hinchada pide que, qué sé yo, que tomemos cerveza Schneider, ponele, no me acuerdo, estaba comprado eso. Y en un momento determinado digo, escuchame una cosa, y si lo rematamos, ¿y qué pide la hinchada? Cantame, cantame, Walter, cantame un gol. La hinchada te lo pide. Entonces le daba un vestuario diferente, era un separador, un aire diferente. ¿Me entendés? Sí. Eso se encontraba escuchándonos entre nosotros en el estudio B de la radio. Y bueno, así surgió la idea. Por supuesto, después lo replicó en todas las radios donde él relató y todo, me parece bárbaro. Y el crédito, dejáselo totalmente a Walter Saavedra porque el creativo era él. Y El no pasa el creativo era tiempo él. para vos. Esas cosas no podés decir que fueron tuyas nunca, porque en realidad uno lo que hace es ponerle, qué sé yo, un poquito de sal, no sé, pero la idea la tenía Walter. Pero yo te preguntaba si con el tiempo se pueden gastar esas secciones o es que se va No, cambiando no, la no, gente. no, 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 no. Inclusive te voy a decir algo. Con Mario Alberto Bataglese, ahora me estoy acordando que vino un poco tiempo, pobre Mario, una excelentísima persona, que es relator, ¿no? Segundo relator de Carlos Muñoz en Uruguay, y ahora primer relator, porque Carlos Muñoz se retiró, quedó el hijo. Lo que sí te puedo decir que en ese momento
nosotros, cuando empezamos a hacer todas esas estructuras, digamos, artísticas, todas esas cosas, la Fónica fue una identidad que partió de Walter Saavedra y de Mario Bataglés, ellos de ellos. Los 15, que era 15, 30 y 45. Después yo le hice 15, 30 y 40. Le bajé 5 minutos. Porque si no era un lío bárbaro, ¿viste? Ponerle remate, por ejemplo, tambores a los penales. Tira, remata. Bueno, eso era mío. ¿Entendés? Y esas cosas vos las podés repetir 50 millones de veces que no pasa absolutamente nada. Al contrario, es una marca registrada. Nosotros, es más, nunca la registramos. Pero si fuera a lo mejor otro tipo, otro medio de comunicación, capaz que van y lo registran. Te registran la propiedad intelectual de esa artística, ¿no? Eso no, se puede hacer tranquilamente. Y después, bueno, no sé, por ejemplo, algo que inventamos con Mario Bataglese y no salió, digamos, salió pero no salió, porque lo puse en práctica poco tiempo, era el rewind, repetir el gol. Ah, Entonces, ¿qué pasaba? Tira, gol, gol, fulano de tal, gol, gol. Entonces, en el momento que yo se ponía el separador, el comentarista hacía un pequeño comentario, que era Rodolfo Raviolo, y yo en ese tiempo ya le había puesto el cero y rebobinaba, y repetía el gol. claro, en Buenos Aires lo hace Miguel Ángel, lo hizo mucho tiempo Miguel Ángel de Renzi, que es el ¿Quién lo relator hizo? ahora de AM650 y quedó solamente para hacer periodismo político, pero lo hizo mucho tiempo y en Radio El Mundo, Miguel Ángel de Renzi, y lo hizo, era el relator de la doble emoción. Se llamaba Bueno, es el único repetir que el hacía gol repetido. quedaba bárbaro. Lo que pasa que en esa época teníamos caseteras, Gustavo. Ah, Teníamos caseteras, no había computadoras, no existían las computadoras. Entonces yo tenía que rebobinar un cassette. ¿Qué pasaba? En el momento que yo rebobinaba un cassette, yo tenía 4 caseteras grabando, por las dudas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Rebobinaba una y a lo mejor en el momento que yo rebobinaba, ponía el cue, tiraba el gol, se me trababa la casetera. uh. Y en esos segundos no podés andar explicándole al oyente que, mira, se me trabó la casetera. ¿Viste? Y me pasaba. Entonces no era seguro. Yo tenía que estar, todo lo que yo ponía al aire, tenía que estar 100% seguro que tenía que salir bien. Porque una transmisión de fútbol es como una orquesta clásica, así, es una sinfonía. Es si uno cree que uno va a hacer una transmisión de fútbol y puede improvisar. No, en esto no hay improvisación. En esto el locutor no se puede equivocar, el relator no se puede equivocar, el periodista deportivo no se puede equivocar, y nosotros tampoco nos podemos equivocar, porque si te equivocas, el error es muy grave al aire porque la gente está muy sensible a la transmisión deportiva. ¿Te dolió cuando tuviste que dejar de hacer estudio en el LTD? Sí, sí, porque no fue mi gusto. No fue, justamente, no fue agradable haberme ido en ese momento, porque, bueno, las Recordamos circunstancias no fueron fecha. las ideales. ¿Eh? Recordamos la fecha. Y aproximadamente en el 2005 dejé de hacer las transmisiones deportivas. Pero fue por una cuestión gerencial, ¿eh? Una cuestión Ah, de una mala praxis de una persona que era director en ese momento de la radio y bueno, tenía una visión muy particular. Y tenés, justamente la visión que hablamos hoy. Pensábamos que todo éramos fiat palio. ¿Me entendés? Que todos éramos descartables, que podía ir cualquiera a la cancha, que podía relatar cualquiera, que cualquiera podía hacer locución. Y después con el tiempo se dio cuenta que si no estaba Héctor Shop, la publicidad no se metía. Si no estaba Fabián Massi relatando, el relato no era el mismo. Si no estaba Gustavo, el Turco Massi en ese momento, bueno, o el Chavo en su momento. Y cada uno que se fue yendo de la radio, él decía que se perdían la oportunidad de ser famosos. Y yo recuerdo que el Chavo Capelletti se fue del ETD y creció 50 veces más. Quique Cruz, igual. Es decir, todos los que se fueron de la radio se iban yendo, se iban y crecían. Y en un momento determinado a mí me pasó de que nosotros prácticamente estábamos trabajando en las transmisiones deportivas por nada. Es decir, directamente ni el turno era. Entonces era humillante, porque estar 12 horas en la radio para hacer una transmisión deportiva era muy desgastante. ¿En qué terminó? En un infarto, por ejemplo, al Turco Masi, en la muerte de un compañero mío, Oscar Bailo, que fue una situación totalmente anormal, en cosas muy graves. Y yo no quería ser una víctima más del fútbol.
Y tomé la decisión producto de que justamente se armó todo un planteo económico que no fue respetado y bueno, listo, que lo haga otro. Después viste, ¿no? Sin entrar en nombre de los que te reemplazaron, que había como baches en transmisiones. No, no, nunca. Una vez me dijo una persona que yo no lo hago porque no, que no me gusta, ni primero no tengo ego ni nada por el estilo. Pero me dijo, ¿cómo se nota que no estás vos en la radio? Y yo dije, ¿cómo que no se nota? Digo, sí, lo mismo, para el director de la radio es lo mismo, te dice que vende la misma publicidad. No, dice, impresionante cómo los baches que hay, dice, además los niveles, qué sé yo. Y vos sabés lo que yo descubro, Gustavo, es lo que te voy a decir, que en la artística, que la había armado yo, todavía figuraba mi nombre, Dirección Técnica Transmisiones Deportivas, mi nombre. Entonces yo estaba en la radio, todavía estaba trabajando en la radio. Agarro y la borro. La borro. Entré y la borré, si no estoy más. La borré. Claro, porque las dos personas que me reemplazan, porque no me reemplazan una, me reemplazan dos personas, copiaban mi mismo estilo de trabajo, copiaban el mismo estilo de todo, pero lo copiaban. Si no le ponían la pasión que le poníamos nosotros. Y se armó un lío. Vos no tenías una idea del lío que se armó, pero me apretaron mal. Que vuelva a poner el nombre. Si yo no hago la transmisión, ¿cómo voy a poner el nombre? Es un cuadro falso este. Entonces, bueno, y ahí está la historia, como quedó. Bueno, Pero una vez que uno toma la decisión, no se tiene que volver atrás. te voy a llevar a algo que sos protagonista y quiero como hombre de medios que me definas por qué tiene tanto éxito. Estás en las madrugadas de Aire de Santa Fe, la radio que Ah, tiene, bueno. la radio que, ¿cómo explicás vos tanta audiencia, inclusive que a muchos le llama la atención? ATE, inclusive tiene una radio como LT9 y sin embargo le da a Luis Mino para que haga la mañana de su propio teatro y hace como un canal de televisión. Si no se puede explicar un poco este fenómeno que se da en Santa Fe con aire, ¿no? Aire de Santa Fe, mira, 91.1 Aire de Santa Fe, aunque vos no lo creas, la armé 3 veces a radio. Armé la primera 91.1 en Santo Tomé, Claro. que no era Aire de Santa Fe, obviamente. Era una radio que estaba cerca de la costanera de Santo Tomé, una radio muy chiquita, que en su momento tuvo un emprendimiento un muchacho que, Claudio Sagrera, no sé si lo ubicás. Sí. Y bueno, y ahí la radio anduvo bastante un tiempo y después, no sé cómo, bueno, las vueltas de la vida, terminó siendo propietario Luis Mino. Y bueno, y ya Luis la arma, cuando la arma en Santa Fe, todavía se usa la planta de Santo Tomé, la arma a un colega mío, que es Lito D'Angelo. Cuando entro a la radio, me llama Luis para hacer los programas, no una área técnica. El programa mío lo empecé a hacer en el ET10. Después lo pasé a Radio Nacional, estuve un tiempo en Radio Nacional. Después yo me voy a Radio Nacional y por una cuestión de ética lo levanto. Y ahí me llama Luis, una sorpresa fue muy grande, que me llama para invitarme a hacer mi programa, que para mí fue un orgullo. Y aparece el proyecto de revivir la radio, de darle, bueno, mira, se estaba cayendo técnicamente, andaba muchas cosas que había que mantener, y la radio, y Luis quería una radio de punta. Cuando yo entré había 4 cámaras y me fui con 40 cámaras. Ah, Eh, Cambiamos transmisores, cambiamos consolas, cambiamos un montón de cosas. Todo lo que es estudio se hizo en todo nuevo. Y bueno, y yo ya el área técnica no la estoy haciendo por cuestiones de salud y otras cuestiones, pero sí mantengo el programa. Mantengo el programa porque él entiende que es un programa que es un programa cultural dentro de una radio privada. ¿Qué pasa? Si yo no haría lo que cuenta la música en la 91.1 Aire de Santa Fe, no lo haría en LT10 ni lo haría en LT9, por ejemplo. Porque son patrimonios que ya los superé. Eh, yo creo que la radio se estructuró de una manera que tengo que estar ahí. El día que no esté ahí, tendría que hacer otra cosa, pero no hacer lo que estoy haciendo ahora. Sí sé que tengo mucha audiencia y le agradezco mucho a la emisora, porque la emisora es muy poderosa, pero también es porque hay que mantener un determinado contenido, una determinada calidad. Estás obligado a un estándar que no es fácil mantenerlo, Gustavo. Y vos que sos de los medios lo sabes. Es decir, nosotros no improvisamos. Es como pasaba en el fútbol. Cuando hacíamos transmisiones deportivas, nosotros no improvisábamos. Trabajábamos
de la mejor manera, de la más profesional posible. Tal vez había errores, sí, errores hay siempre, pero siempre hay que ser profesional en esto. Y lo mismo me pasó con el tema de la docencia. Cuando los chicos eran egresados de ETER, de la carrera de operadores nacionales, tengo el orgullo, y gracias, y durante 10 años lo hice, de que prácticamente no tuve egresados que no hayan terminado la carrera, que tengo el 100% de egresados. Y eso no lo evaluaba yo, lo evaluaban los directivos del ISER. Es decir, y un profesor del ISER, yo estaba sentado y el tipo tenía que presentar el alumno, Gustavo Liz, hizo las carreras, regular, aprobó todas las materias, presentó los trabajos prácticos, bla, bla. Y bueno, después Gustavo Liz tenía que rendir con el profesor del ISER, y yo estaba al lado de él. Y si vos hacías mal la cosa, el profesor me miraba a mí. Y te puedo garantizar que no regalaban nota. Yo transpiraba más que el alumno, porque si el alumno se equivocaba, el tipo me miraba a mí, no miraba al alumno. Me decía, ¿qué pasa que no comprendió este contenido? ¿Entendés? Cosas así. Y yo en ese momento me sentía que me moría. Te lo digo así, como te lo estoy contando. Y bueno, entonces, bueno, gracias a Dios, tuve casi todos los chicos aprobados. Pero porque nosotros cuando nos comprometemos a hacer algo, tratamos de dejar lo mejor que puede cada uno, ¿no? Lo hicimos en la radio, lo hicimos en ETE y ahora lo estamos haciendo en 91.1. Si el director de la radio entiende que el programa no es para su radio, bueno, se verá en otro lugar, pero con otro contenido. Yo creo que esto es un producto compartido, entre la capacidad que tiene la radio en difundir su material y sus contenidos a través de la presencia que tiene y lo que nosotros le aportamos profesionalmente. Y a Luis Mino, ¿qué relación tenés con él? ¿Es de amistad? ¿De Y con qué? Luis lo conocemos hace 40 años. Pasamos todos los estadios. Nosotros nunca nos peleamos. No, nunca nos peleamos. Pero yo le decía a Luis, yo te conozco bien, sé cómo sos, yo sé qué carácter tenés, y él sabe cómo soy yo también. A ver, que quede claro. Cada uno maneja su negocio como quiere. En el caso de él, él es el dueño. Es decir, en el caso de LT10, el que se hacía el dueño era un empleado. Es diferente. Y No lo lo querés pusieron nombrar, ¿no? como... ¿Eh? ¿No lo querés nombrar o sí? No quiero nombrar porque no es una persona que le guarde buena memoria. No lo tengo bien conceptuado. Pero todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Y él era un empleado que fue a hacer su negocio. Y un recaudador. Y yo, digamos, nunca sintió la radio. Para él fueron los números. Y en el caso de Luis Mino, no. Luis Mino, digamos, le gustan los números, pero ama la radio. Entendemos lo que quiero decir. Él sabe que si quiere algo bueno, tiene que invertir. Y cuando yo le presenté los proyectos de replicar la radio en varios lugares, en las portales y todo, en su momento lo entendió perfectamente y gastó fortunas. Cuando todo el mundo no gastaba un mango, él gastó fortunas, créditos importantísimos. Y bueno, la radio es porque es la radio de Santa Fe, es por esa inversión que él hizo. Claro, eso te iba a preguntar también, ¿no? Pero hay también un poco de ser quedado de los otros medios, de quedarse en el tiempo. Sí, sí, sí. Porque ¿sabés lo que pasa? Creen que la radio es una vez que vos tenés una caja de zapatos, entra plata de arriba, de abajo, de los costados, que hablas con un político, hablas con el otro, que es una caja recaudadora, es un imán. Y nada que ver, la radio es un sistema dinámico que si la tenés que entender como es, tenés que tener profesionales buenos, tenés que pagarles bien, tenés que tener un sueldo regular. El tipo que va y deja, como decimos nosotros en los medios de comunicaciones, las horas culo, a su casa tiene que llevar la comida, tiene que pagar el alquiler, tiene que mantener su familia. Es decir, no, nosotros no somos un rebusque, somos una profesión. Que eso es un malentendido que muchas veces a nosotros nos metían en la cabeza, las otras justamente este personaje que te dije, que te decía, Gustavo Liz, ¿querés ser periodista? Bueno, conseguiste un cliente que te banque un micro para que lo hagas vos. Entonces vos tenías que salir a vender publicidad, a cobrarla, a hacer tu micro y pensar al mes siguiente si el tipo te renovaba la pauta. Y no es así. Es decir, vos trabajás en un medio de comunicación que la estrategia comercial la tiene que manejar el medio de comunicación. No lo tenés que manejar vos. Si vos traes un cliente en buena hora, que sea tu éxito, como lo es Enzo Volken. ¿Quién duda que Enzo Volken tiene los mejores clientes comerciales de Santa Fe?
pero eso no le quita mérito al periodista que es él. Sí, tuve la oportunidad de... ya que lo nombraste, ¿te agradó que lo haya distinguido el Consejo Municipal hace 2 semanas atrás? Bueno, por supuesto, porque eso es una persona que toda su vida construyó su imagen de televisión y su imagen de radio, la tiene producto de su éxito personal como periodista. Y el empresario publicitario nunca tuvo relación. Él nunca tuvo que mandar un saludito al aire para que le renovaran el contrato de su programa, nada que ver. Que quede claro eso. Ya sigo con vos, pero para terminar el tema aire de Santa Fe, igualmente con el éxito, dicen que hay números de audiencia que acá en Santa Fe no hay tantas medidoras, pero por ejemplo, dicen que es impresionante lo que mide Luis a la mañana y que a veces a la tarde le cuesta. No es como soplar y hacer botella, como que le costó No, en su momento encontrar la tarde buena, la había encontrado hace un par de años atrás con Oscar Roja y la tuvo que volver a hacer para tener éxito. Cuesta a veces es que, también tener un equilibrio en todo el día. por supuesto, por supuesto. Primero que principal, uno no tiene, no es como era antes que la radio vos la prendías a la mañana y la apagabas a la noche. Ahora hay muchas formas de escuchar radio. Es más, yo cuando le digo a los chicos que venían a estudiar la carrera de operadores, decía, bueno, ustedes saben que en la radio, y decía, y te preguntaban, ¿y qué es un aparato de radio? Desconocían el aparato de radio. Ah, eso que tiene mi abuelo guardado en el ropero. ¿Me entendés? Vos ibas a la radio, ¿te acordás cuando vos ibas a la radio? ¿Qué tenías en tu valija? Una radio Sí, una y radiofonía auriculares. Y gigante. escuchabas todo el día radio. Bueno, hoy ¿qué escuchan los chicos? El Música. celular y música, pero fundamentalmente el celular. Primero, para que vos le metas en la cabeza a un pibe actualmente de promedio 20 y pico de años, y te digo más adolescente, que escuche una radio es hacer magia. Es hacer magia. Porque la radio antes se escuchaba de chiquito, vos de chiquito escuchabas la radio, desde muy pibe, porque te gustaba la música, porque te gustaba, qué sé yo, tal cosa. Y hoy te lleva el Spotify, te lleva todo la moda de la música, mucho más que la radio. Y a su vez las radios por streaming te quitaron la identidad de radio, porque antes las radios eran por alcance. Vos sabías que el ET10 llegaba hasta tal kilómetro, el ET9 hasta tal kilómetro. Y después había otras radios. Hoy querés escuchar cualquier radio del mundo y la sintonizás con streaming. Sí, pero ahí tengo una discusión con varias personas, porque todavía no está gratuito en Argentina escuchar por internet, que la gente por la calle, acá no es Estados Unidos, y que la gente por la calle no iría gastando datos móviles para escuchar una radio, me parece. ¿Qué pensás? Y no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos de eso porque ya los planes de los celulares te regalan paquetes Ah, justamente de datos. No estamos muy lejos de eso, porque inclusive ahora con el 5G, cuando venga, cambia todo, va a haber una revolución muy grande en la comunicación. Nosotros ya la venimos estudiando de antes, pero cambia. Digamos, la radio en sí, si no se prepara para los cambios grandes, queda fuera del sistema, obviamente. La tradicional radio sintonizada, digamos que vos tenías un dial, o la del auto, olvídate. El auto ya va a tener un tablero que vos le vas a apoyar un celular, si se lo apoyás directamente. Porque ya ni radio va a tener, no tiene formato de radio. Hasta los autos de alta gama no tienen radio. Tienen un tablero digital, que as- vos le aplicás funciones. Aparece el Bluetooth, aparece, y ahí te refleja, te aparece el celular, qué sé yo, pero antes vos comprabas un Pioneer, me compré un auto estéreo Pioneer, vos no sabés cómo suena, agarra todas las radios, qué sé yo, y vos sintonizaba las radios, las FM y sonaban espectaculares. Bueno, olvídate, eso quedó guardado en el baúl de los recuerdos, ya no existe más. Hace un Hoy es rato, muy diferente, cautivar al oyente hoy es muy diferente. sí, y aparte te quería nombrar una plataforma que es radioq.fm. Eh, hace un rato, Totalmente. Hace un rato me dijiste que en LT10 como que no valoraban lo que ustedes hacían en su momento. Eh, Radio Mitre, Cadena 3 y creo que de la Rock and Pop en su momento prohibieron a Radio Q reproducirla porque decían que ganaban dinero, sin embargo A costa de su calidad artística.
Claro, pero sin embargo le quitaban el privilegio a la gente de escuchar en cualquier momento del día y el archivo que se mantenía durante 6 años. Yo encontré una nota con el fallecido Sergio Gender que era inédita y sin embargo todo ese material se pierde porque las radios no pagan productores para hacer todo eso. Y bueno, mirá, yo te voy a decir una cosa. Un colega mío, colega y amigo, Ricardo González, el Ricky González, fue artístico de Radio Mitre durante muchísimos años. Digamos, era el cerebro de Radio Mitre. Estoy hablando alta gama, ¿eh? Él hizo una producción especial con un locutor de Radio Mitre en su momento, una evocación a lo que fue la inauguración o la primer proeza artística que se hizo de Los Locos de la Azotea. Hizo una representación de lo que fue la ópera Parsifal, cómo fue la primera transmisión de radio, qué sé yo. El mundo la tomó como un hecho real. Todos los estudiantes de periodismo, cuando empieza el día de la radio, el aniversario, dicen, esta es la primera transmisión de radio que existió con los 4 locos de la azotea, con Susini, fulano, mengano. Y yo cuando le digo a los chicos muchachos, le digo, ¿ustedes creen en realidad que esta fue la primera? Sí, profe, escuche los ruidos, escuche esto, mire, sienta todo. Entonces yo le muestro el video, porque lo tuve que grabar, pobre Ricky, porque si no enloquecía. Le digo, este es un compañero de trabajo mío, actualmente trabaja conmigo en Radio Nacional. Le digo, él hizo esto para un aniversario de la radio, en una presentación que tampoco se transmitió por radio, sino fue en un teatro. Pero se hablaba de la radio, un aniversario. Bueno, ¿qué pasó? Ulanowski hace un libro sobre la radio, ¿no es cierto? Historia de la radio, un libro muy Claro. exitoso en su momento. Quien estudia periodismo tiene ese libro, que es de los días de la radio, ¿no es cierto? Los días de... Sí. Y Ulanowski, trabajando en Radio Mitre con el Ricky, le dice, Ricky, dice, conseguí la primer grabación de aire, de la primera transmisión que existió. No sabés lo que me costó conseguir y lo que tuve que pagar. Escuchame lo que te estoy diciendo, ¿eh? Y lo dice, Ricky lo dice en primera persona. Y entonces Ricky lo mira y le dice, no me digas que la conseguiste. Sí, acá tengo la primera transmisión, imagínate, con esto abro el libro y con esto voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, enloquecido. Bueno, le dice, para saber nomás, a tono informativo, dice, ¿cuánto pagaste esta grabación? No, no te puedo decir, pero pagué mucho dinero, dice, mucho dinero, porque tengo los derechos exclusivos, qué sé yo, y le empezó a meter un verso. Bueno, el Ricky le dice, yo te voy a contar la verdad, eso, esa grabación la hice yo. ¿Qué la vas a hacer vos? Esa grabación la hice yo. ¿Querés que te muestre la original? La tengo en mi casa, dice. ¿Te acordás cuando se hizo un espectáculo en un teatro, Radio Mitre, que lo grabamos con tal locutor? Esa grabación la hice yo. Alguno la vio, la olfateó, la regrabó varias veces, la degradó un poquito en calidad y le hizo creer a todo el mundo que esa era como una Gioconda, ¿viste? Que era la original. Y bueno, y tenés. Y bueno, y Ulanowski, el padre de la radio, el gran recopilador de anécdotas, de cosas de cientos de radio, como vos decís que ahora no te lo permitirían, sería una locura. Bueno, y tenés, él también terminó comprando una mentira, porque bueno, es fantasía. Y cuando es fantasía quiere decir que lo que se hizo bien. Porque no le vamos a quitar mérito al productor que hizo ese trabajo. Ricky hizo algo maravilloso. Primero que él no cobró un mango por hacer lo que hizo. Un arte creativo. Es como si lo hubiera hecho, a ver, salvando las distancias, ¿eh? Porque el Ricky es un genio, pero es como si lo hubiera hecho yo. ¿Me entendés lo que te digo? Y dentro de 5 años viene Gustavo Alís y me dice, mira, conseguí esto, la primera transmisión que, qué sé yo, desde la luna. Papá, la hice yo esa. Y bueno, ya está. ¿Qué querés que te diga? Eso quiere decir que lo que hizo Ricardo González en su momento fue muy bueno, porque lo sacó del contexto, lo sacó de su época y lo trasladó al pasado. Hizo una máquina del tiempo perfecta. Bueno, eso que vos me decís que los archivos, el Radio Code, lo que se pierde de la información, lo que se hace, lo que se daña el aire, la memoria, es una degradación muy grande que tienen las empresas, pero no los profesionales, porque los profesionales, nosotros trabajamos para producir contenidos. Lamentablemente hay que ver dónde caen esos contenidos.
¿Entendés? Porque es como si yo tuviera una biblioteca grande, llena de libros, de todos los autores, de toda la historia, de lo que se te ocurra, y yo te digo, mira, las 5 primeras vitrinas, las más importantes, están cerradas con llave y me tenés que pagar para que yo te la abra. No se puede. ¿Qué querés decir con esto? ¿Estás en contra de esa plataforma Radio Cudo o te parece útil? Me parece muy útil, pero tendría que ser libre para todo el mundo y con todos los contenidos de todos los medios. Ah, Me parece que lo que está mal es que le pongan llave a algunas vidrieras, algunas vitrinas. lo que te decía hoy de Radio Mitre que no lo deja emitir, Obvio, Cadena 3. obvio. Porque Radio Mitre no es dueño de la creatividad de la gente, de sus empleados, es dueño de los contenidos comerciales, pero lo que se construyó artísticamente ya no es más de ellos, ya salió al aire. Y si es del aire, es universal. Vos te imaginás que si no, no podrías trabajar al aire, tendría que estar advirtiéndole a todo el mundo, decir, este contenido que usted va a escuchar es el único dueño de Radio Mitre, por lo tanto, si usted hace usufructo de esto, qué sé yo, vas a ser sancionado. Olvídate, no existe eso. Nombraste Lícer, pero también fuiste profesor de ¿Entendiste? Éter, ¿no? Sí, entendí, ahora sí. Nombraste Lícer, pero también fuiste profesor de Éter, ¿no? Mucho tiempo. ¿Cómo? Sí, que nombraste Lícer hace un tiempo en la nota, pero también fuiste profesor de Éter. Claro, 10 años, ¿Qué experiencia te dejó? maravilloso. No puedo decir nada, eso es maravilloso, puedo hablar muchísimo. Pero lo que pasa es que la calificación de lo que nosotros hacíamos, tres, la calificación de lo que nosotros hacíamos en Ether, no era que yo hacía lo que quería. Primero teníamos que rendir la materia. Es decir, yo tenía que estar nivelado a nivel de los docentes de Buenos Aires. Y nosotros lo mismo que enseñábamos en Paraná, en Entre Ríos, era lo mismo que se enseñaba en Buenos Aires. Exactamente los mismos contenidos. Y la evaluación que se hacía era exactamente la misma. Acá no nos venían a regalar notas. Es decir, el dueño de Ether es Aliberti. Sí. Y bueno, bueno, los trabajos se elevaban y había un jurado y toda la historia, ¿no? En ningún momento nosotros nos regalaron nota. Es más, yo tuve una experiencia muy emocionante, fuertísima fue. Un chico de un lugar de Entre Ríos, no me acuerdo si era Villaguay, Concepción del Uruguay, era con Guay. Este chico un día me llama llorando. Manuel se llama. Profe, no voy a poder ir más a esto. Mi papá está con una situación muy mal económica. Dice, además está alcohólico, dice, porque no tiene trabajo. Dice, mi mamá está desesperada. La madre hacía unos sacrificios bárbaros, porque un instituto privado. Vendían empanadas, hacían todo un trabajo para que este chico pueda viajar de ese pueblo a Paraná a estudiar en ETER. Y bueno, la cuestión que era toda una cosa que yo le encargaba, yo, bueno, siempre le compraba empanadas, siempre le comprábamos todo, ¿no? Porque el chico ponía muchísima fuerza. Y no es el único caso, hubo varios de esos, varios. Chicos que yo he visto vender sus computadoras personales, sus notebooks, para pagar la matrícula, lo vi yo eso. Y uno es operador nacional y trabaja acá en Santa Fe, que vendía el celular, vendía la computadora, no sabía más que vender para terminar la carrera. Así que, y es operador acá en Santa Fe. Bueno, la cuestión es que este chico me llama que iba a dejar de venir porque no había forma. Entonces lo hablo al rector de ETER, Andrés Avero. Le digo, mira Andrés, le digo, pasa esto con este chico, Emanuel Ramírez. Yo la verdad no sé qué hacer. Le digo, vamos a ver si pongo parte de mi sueldo, lo que yo cobro acá, hagamos una vaca entre todos, pero no puede, este chico no puede dejar de venir a ETER, es muy buen alumno. Es lejos uno de los mejores alumnos. Bueno, en ese momento me dice Andrés, pero no, me dice, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Dice, viste que están esos planes de la nación, los progresar. Progresar, así, Sí. progresar. Yo jamás se me había ocurrido por la cabeza pedir un progresar para un alumno. No se me había ocurrido. Como en ese momento todos los chicos tenían el conectar igualdad, tenían la computadora chiquita. Claro. Todos tenían. Y trabajaban perfecto. Después desaparecieron. Bueno, eh, se pone en contacto Esther con el instituto, no sé cómo es el trámite que hay que hacer. En 48 horas le consiguen una beca a progresar. Le pagaban la carrera, le daban la beca. Por supuesto, tenés que recibir, no es que te la regalan. Y a su vez, como ese subsidio es
lo da la municipalidad, no sé, lo tenés que ir a cobrar a la municipalidad, algo así. La municipalidad donde él vivía le pagaba el pasaje. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Así que el pibe venía con un carnet gratis, digamos, le pagaba, cobraba la beca y cobraba y venía con el pasaje. Así que el último año él lo hizo prácticamente, digamos, a costo cero, ¿no? Bueno, cuando viene el final de Éter, se recibe, obviamente, terminó todas las materias, todo, hace un trabajo práctico para presentarlo a Licer y me lo manda por previo. Previo significa antes que yo lo mande a Buenos, antes que Éter lo mande a Buenos Aires, porque eso se manda con sobre cerrado, con todo el analítico. A ver, no es que cualquier cosa, es todo un trabajo. Lo hace la secretaria académica. Bueno, me manda el previo, me manda un CD. Yo lo escucho en mi casa. Cuando lo escucho en mi casa digo, la miércoles, le digo. Era una cosa impresionante. Mira, hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina. Era un locutor y él haciendo un trabajo sobre una gota de agua. Pero vos escuchás eso, no sabés la obra de arte que hizo, la creatividad, la magia que hizo. Y además cómo trabaja. Bueno, obviamente, lo llamo al rector, le digo, mira Andrés, fíjate vos lo que íbamos a perder, se lo hice escuchar. Y él lo manda al ISER, lo manda y obviamente vienen los docentes de ISER, hacen el examen. Lo primero que me pregunta el director del ISER me dice, che, hay un examen acá de un chico, me dice, que la verdad está muy bueno. Dice, ¿cuál es este? Ese chico que está allá, le digo. Y lo hace poner fuerte, ¿no? Y rinde con ese examen. Y empezó, Eduardo Esarte se llama el rector, el director de ISER. Y se empezó, viste, me dice, viste que acá también se puede conseguir cosas buenas. Qué trabajo perfecto, qué maravilla lo que hay. El tipo estaba más contento que yo. ¿Te das cuenta? Y lo sacamos a un pibe de un lugar, de un pueblito, perdido en el medio de Entre Ríos, que llorando me dijo que no iba a hacer, no podía hacer la carrera, pobrecito, porque no tenía plata por el padre, qué sé yo. Cuando, cuando nos dieron los títulos a todos los chicos, nosotros teníamos que apadrinar a un chico. Yo la apadriné, bueno, obviamente no, para mí fue un orgullo. Y conocí la familia, ahí en ese acto. Y bueno, fue muy emocionante porque la gente reconoció que se hizo algo por el hijo. No sé cómo explicarlo, pero bueno, hay cosas que también te No, tocan sentimentalmente, ¿no? quería volver a Eso algo es que hétero. quería volver a algo que dijiste recién, como que se viene el 5G y todo lo demás, pero uno, no sé, que fui viviendo la radio hace tiempo y me hablaste a veces de la terquedad de algunos directivos de la radio. Por ejemplo, el diario Uno vuelve a chocar siempre contra una misma pared. Es la segunda vez que pone un FM en Santa Fe y se escucha 15 cuadras redonda y dicen que, bueno, que la lanzan por internet. Pero uno como oyente de radio dice, esto es un espanto, una radio... Ahora, ¿te acordás que es de tu época la Live? La instalaron donde estaba FM Live. En el 106.3 se escucha 15 cuadras redonda. La verdad Bueno, quiere que... decir que no está el transmisor que yo armé en la Live. La Live la instalé yo también. Y no está el transmisor que instalé para Live. El transmisor que teníamos nosotros era un transmisor bueno y tenía muy buen alcance. Evidentemente, ya ni el transmisor quedó de la antigua Live. No. Mira, Gustavo, tu papá que tenía un negocio que era una bombonería, ¿no es cierto? Que vendía dulces, chocolates, bombones. Si vos no cautivás al cliente que entre a comprarte, no le pones luego la cajita abierta de bombones, no le pones un aroma de bombonería, no pones una persona que te atienda con simpatía, no le pones, qué sé yo, una oferta, ¿quién te va a comprar bombones? Por más ricos que sean. ¿Estamos? Pero ¿cómo puede ser que Entonces, llenen la una carpeta igual? radio, ¿eh? Llenan la carpeta igual. En transmisión de fútbol hay 50, 60 clientes por más que se escuche 15 cuadras redonda. De esa misma Bueno, no radio. sé, pero yo creo que el cliente no está evaluando los costos-beneficios, Ah, porque no es así. O es muy barata la publicidad, no sé. Pero la y, publicidad, bueno, ahí tenés, ese es otro tema. La estrategia comercial no es publicidad. No es que antes vos levantabas un aviso, como se decía antes el valijero. Levantar un aviso, te llevaron el aviso a la radio y la radio se escuchaba y bueno, compre vino toro y la gente iba y compraba vino toro. No es más así.
Es toda una historia, hay que hacer un marketing, un estudio de mercado, hay que hacer un montón de cosas. Si querés vender panadería, tenés que saber dónde estás ubicado y qué pan querés vender y qué cosa. Si tenés una, qué sé yo, determinados rubros, no alcanza con ser simpático al aire. Si un saludito a Pepe que tiene el taller mecánico acá a la vuelta y el mejor mecánico del barrio, no alcanza. Entonces, Esa para es que otra quede cosa. claro, si se lanza una nueva radio, por más que digan que está tecnológicamente bien armada y que la lanzan por internet, pero es de aire, tiene que tener buen alcance, por más que estamos en tiempo moderno. Por supuesto, Ah, y bueno, Aire de Santa Fe tiene las dos cosas, ah. pero una no reemplaza a la otra. ¿Está claro? Porque Aire de Santa Fe primero tiene que tener aire, lo que está diciendo. Y tiene un transmisor que en este momento el transmisor que compramos, el último que pusimos, es de primer nivel. Es un transmisor superior inclusive al que está en la FM Sol, que son los dos mejores transmisores de Santa Fe. Bueno, esta no tiene interferencia en ningún lado de la ciudad, Aire de Santa Fe. No tiene No, y además interferencia hay en un ningún lado. procesador de audio, porque el procesador de audio que tiene también es un Orban, para los que saben de técnica, también no es un BMW, es un Land Rover, qué sé yo, un Mercedes-Benz, no más. Es la más alta gama. Es decir, un Orban es un Orban. Bueno, ya que entramos y para ir en la parte final, ¿y qué pensás de esto que en Santa Fe hay un FM, cada 3 puntitos, 4 hay un FM y entre los barrios se cae la frecuencia de un lado a otro, salvo las más importantes como Aire y Sol, se cae. Vos vas de un barrio a otro y se escuchan en diferentes lugares, se entremezclan las frecuencias. Y es producto de toda una degeneración que se fue haciendo en el tiempo de que primero las radios en su momento fueron muy negadas, las licencias. Después se constituyó una ley de medios que se derogó, así se constituyó con muchísimo sacrificio, cosa que también la tuve que ir a rendir a Bahía Blanca, me acuerdo que la rendimos todo. Teníamos que ser más o menos abogados para leer, saber lo de la ley de medios, todos los que éramos docentes, todos teníamos que saberlo, para que después quede en un capricho de un expresidente, la derogó para dejar quedarse bien con un grupo mediático que concentra toda la información. Yo creo que si todas las radios estarían bien ordenadas y bien organizadas, como tienen que estar dentro del espectro de la radio, y reguladas técnicamente, porque no es solamente poner una radio, hay toda una construcción técnica, todas podían vivir dentro de lo que se le da al cálculo de mercado que ellos pretenden. Por ejemplo, yo quiero una radio comunitaria, porque yo trabajo para el barrio, qué sé yo, Las Flores. Bueno, nos ubicamos en el barrio de Las Flores y trabajamos para la radio. Bueno, si yo quiero poner una radio en barrio de Las Flores y quieren que me escuchen en el centro, ya no es lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener una estructura pensada para qué categoría de radio querés. Es decir, ¿usted qué pretende, Gustavo Oligis? ¿Tener una radio que se escuche en todo Santa Fe o en Guadalupe nomás? Bueno, ahí estamos trabajando para eso. Y después cada radio tendría que tener normado, como corresponde, por ley, una determinada cantidad de empleados profesionales. ¿Estamos? Es decir, no Sí. es que vos ponés una radio y lo pones al hijo, a la mujer, qué sé yo, al vecino de enfrente a poner música. No. Si vos vas a poner una radio, tenés que tener una construcción mínima, decir, bueno, mira, para tal categoría te exige un locutor, un operador. Para tal categoría, dos locutores, dos operadores. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí, sacame de un Es decir, misterio, eso sí también, porque ya que nombramos varias veces ahí de Santa Fe, Luis Mino se dio cuenta en un momento como que la M que había también inscrito su nombre no le iba a dar tan buen resultado y le puso todas las pilas a la 91.1, ¿no? Y 91.7 en su momento. claro, exactamente. Porque en realidad instalar una M donde se iba a instalar allá en Nuevo Torino era muy costoso. Entonces yo lo vendía al transmisor. Yo me encargué de que lo vengan a buscar los que lo compraron. Pero por supuesto, porque hoy una M tiene un costo muy elevado de mantenimiento y las FM ya ganaron un terreno que no, imposible que vuelva atrás. Y ya que lees mucho de tecnología, por lo que te escuchamos en la nota, ¿es cierto que los celulares ¿no? Van a venir sin la sintonía para escuchar aire de FM? Como estaban viniendo hasta ahora.
No te entiendo lo que me querés decir. Que si los celulares no van a tener la posibilidad de escuchar por aire en la frecuencia modulada como tienen hasta ahora varios No, celulares. hace rato que lo sacaron. Hace rato que los celulares no vienen más con radio. El celular no viene más con radio. Es todo IP. Antes vos tenías una función en el celular que te decía radio, ¿no es cierto? Y vos Sí, tenías un dial como una radio. claro. Digamos, era una pequeña radio chiquitita dentro del celular. Ese chip no está más hace rato. ¿Qué te Ahora parece? todas las bajadas de radio son por streaming, por aplicación. ¿Qué te parece que hayan sacado? ¿Es un Y bueno, daño? es un tema delicado. Es un tema delicado porque, bueno, te vuelvo a repetir, te saca un recurso de comunicación. Es como los autos, por ejemplo, hay autos de determinada gama que ya no traen más AM. Directamente te traen FM. ¿Cómo sos vos en tu ¿Me casa? entendés? No tiene mal dial de. ¿Cómo sos vos en tu casa? ¿Eh? ¿Cómo sos vos en tu casa? ¿Te gusta ver una buena película? ¿Te gusta seguir metiéndote siempre en el tema música y radio? ¿Qué te gusta hacer? Y yo lo que hago es, me gusta hacer lo que hago, música. Hablar de música, comentar música, tengo mucha música. Copié, compré, tengo mucho material de discos. Tengo, digamos, lo que siempre hice en la radio. Yo sería un antiguo disc jockey, lo que fui siempre. Me gusta poner un disco en una bandeja y que se escuche el disco con el ruido a púa y yo hablar sobre el disco. Eso es lo que hago en lo que cuenta la música. ¿Dijiste que tuviste algún problema de salud? ¿Estás bien ahora? Sí, 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 superamos ese problema. Ah, Pero no fue fácil. Porque, bueno, tuve una situación de traumática fuerte, una ACV, después tuve sí, tumor en la cabeza. Tengo 3 cirugías en la cabeza, más una cuestión oncológica. Así que vinimos castigados. Pero estoy bien, estoy bien. ahora, ¿qué es de tu presente actual? Estoy trabajando en Radio Nacional, sigo trabajando desde mi casa, ahora ya me reincorporo, tengo las 2 dosis de la vacuna y sigo haciendo mis programas de radio. Gracias a Dios soy agradecido a la vida porque todavía tengo salud a pesar de todas las pruebas que tuve y no perdí memoria, no perdí físicamente nada, no quedé dañado de las cirugías con secuelas, cosa que yo veía en otra gente, secuelas muy difíciles, que cualquiera de esas me hubiera sacado directamente del aire y sin embargo no tuve ningún problema. Y Eh, gracias a Dios tengo una muy buena biblioteca, tengo una muy buena discoteca. Prácticamente, a ver, todos me dicen, bueno, pero ahora está todo en YouTube. Sí está, pero hay muchas cosas que las tengo en mi casa que no están en YouTube. y el sonido de YouTube Totalmente. no es el que se necesita, ¿no? Para escuchar en estéreo y todo lo demás, ¿o sí? Y es un tema largo de explicarlo, pero no es lo ideal. No es todavía no hay un estándar. Con el 5G sí lo va a haber, pero por el momento no, por las compresiones. Porque uno está escuchando todo lo que estás viendo de cine, todo lo que estás escuchando de aire, de música, es todo comprimido. Es decir, está digitalizado y comprimido. Vos me decís, es bueno, es malo, y bueno, es comprimido. Sí, hay cosas que están apretadas de una manera digitalmente que no te vas a dar cuenta, pero psicoacústicamente falta un montón de información. ¿Qué pensás de que Yo la te hago gente, escuchar un disco en tiempo real y suena diferente. ¿qué pensás de que la gente ya no da más? Ahora que se viene tanto el tiempo de plataformas, Netflix, Movistar que ahora comienza, primero te da un año gratis, ahora comienza a cobrar Amazon, el fútbol, ya la gente no da abasto con tantas plataformas. Es un momento medio que se viene la tecnología, todo el streaming, pero la gente no va a poder pagar tanto. ¿Cuál es tu mirada al respecto, vos que sos un hombre de medio? Mira, cuando uno ve las aplicaciones en los iPhone, por ejemplo, si vos te fijas, las aplicaciones salen $1. Es decir, que yo jueguito tal, $1. Ves que tal cosita, $1. Buscador de, qué sé yo, de celular, $1. Todo $1. Y vos decís, pero ¿por qué son tan baratos? ¿Por qué? Porque vos empezás $1, $1, $1 y llega un momento que estás pagando una fortuna. Buscalo en el mundo, $1, $1, $1, son millones y millones de dólares por minuto que recaudan estas empresas.
En el caso del deporte, en el caso de todo lo que es codificado, que es digamos, que va a ser, digamos, vas a tener que pagar para ver o para escuchar, en algún momento va a colapsar, porque la información, te vuelvo a repetir, la información que viene con un candado, van a buscar la forma para que ese candado vuele, digámoslo, desencriptarlo, lo que sea. Y lo que no se puede hacer, buscarán otra alternativa. Sí, eso digo, Pero olvídate que uno tenga que pagar. Vos te imaginas que si vos tuvieras que te sentás dentro de la computadora así, bueno, si para ver Google tenés que pagar, para ver el diario La Capital, el diario Litoral tenés que pagar, para qué sé yo, escuchar música tenés que pagar. Y bueno, en realidad estás pagando 5 veces lo mismo, porque estás pagando el transporte, la información, estás pagando tanto, la radio nunca te cobra vos. Vos escuchás Aire de Santa Fe, escuchás mi programa, ¿no es cierto? A la noche. Te sentás en tu cama, en la cocina, o estás en trabajo a la noche y escuchás la radio. ¿Vos me pagás a mí? La radio es gratis. a los que no ¿Me saben entendés lo que te recordar, quiero decir? de qué hora a qué hora va el programa en aire? De 0:30 a 3. Está, ya que nombraste, porque también nos parece injusto este tema, La Nación y Clarín te dejan entrar a dos noticias por mes y después te quieren cobrar y como vos decías, no parece tanto y sin embargo se hace un cúmulo que es insostenible. Bueno, te vuelvo a repetir, ellos sabrán a qué mercado apuntan. Capaz que no les interesa al usuario, no les interesa al usuario, porque ellos están apuntando a lo mejor como multimedios a que determinados portales de ellos los compre el Estado, por ejemplo. Y no les interesa el abonado. Porque si vos vas a pagar para leer Clarín, vos ibas al kiosco, ¿no es cierto? Y elegías. Dame página 12, dame Diario de la Nación, dame, qué sé yo, Clarín, o dame Crónica. ¿Estamos? Si uno elegía el diario que quería leer. Y dentro de ese diario hay una intención política, hay un mensaje, un montón de cosas que sabes que uno es más amarillo, el otro más político. Y bueno, yo, aunque vos no lo creas, en mi época que yo estudiaba, yo compraba secuencialmente, tenía un kiosquero amigo que compraba había un suplemento, había un día en la semana que La Nación traía un montón de suplementos, un día en la semana que el Clarín traía un montón de suplementos, un día en la semana que Página 12 traía un montón de suplementos, pero no era el mismo día. Entonces, ¿qué pasaba? Compraba el día ese, ¿no? Que venía, por ejemplo, Página 12 lo compré siempre toda mi vida, pero te quiero decir, venía con suplementos de arte, de música, de bla, bla, bla. Eran buenísimos. Era un trabajo encontrarle la vuelta para conseguir toda esa información que uno invertía para comprarla. Me parece totalmente lícito. Ahora, que yo tenga que pagar internet, que tenga que pagar un abono de internet, que de paso que pago el abono de internet me estén cobrando las consultas que yo le hago en la navegación, cuando tienen tracalada de publicidad emergente, me parece una barbaridad. Bueno, queremos Me parece terminar una con esto. barbaridad. ¿Te faltó algo por hacer en la radio? ¿Soñás con algo en especial por hacer? ¿Algún próximo programa? ¿Algo soñado que te falte hacer dentro de la radio? Seguir haciendo radio. Seguir haciendo radio hasta el último día de mi vida. Y siempre va a haber alguna apuesta, siempre va a haber algún desafío. Eso sí, me gustaría. Siempre, desde el lado técnico, porque estoy de los dos lados del mostrador, entonces medio que, pero bueno, me gustaría siempre tener un desafío más y mantener lo que hago, que es importante, para mí es importante. Y para que quede claro, no le guardás rencores a nadie, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Las personas que nos quisieron hacer daño, bueno, allá ellos. A mí no me quitaron nunca ni un minuto de tiempo de mi vida, porque directamente las ignoré y las esquivé. Por esa razón también me fui del ET10. Así que fíjate, después de Eh, 30 años. Y después me llamó el rector para que vuelva, está claro. Y no volví. ¿No volviste? ¿Y no te quedó No, un sabor amargo, nada, por oírte? no, el doctor Albor Cantar, yo le agradecí. Le dije, mirá, le digo, un gesto, después de 5 años que me fui de la radio, ¿eh? Después de 5 años. Un 13 de mayo del año 2015. Me dice, un viernes a las 9 de la mañana. Me dice, mirá, me dice, ¿cómo podemos hacer? Y me hace así con la mano. Dice, ¿cómo podemos hacer para que vuelvas? Viste que vamos a poner un canal de televisión, que esto.
Y yo le dije, mira, mire doctor, le digo, le agradezco tomando un café en rectorado, en la universidad, nunca había entrado a la oficina del rector, estábamos tomando un café con el rector, yo no lo podía creer. Y digo, mire doctor, le digo, estoy muy contento de estar con usted, de que usted me atienda a un horario central como este, pero yo tengo un proyecto en Radio Nacional que gracias a Dios me está dando resultados. Mudé la radio, la saqué del 7º piso, la llevé a una casa ahí en Juan de Garay 2960, armamos 2 plantas nuevas, no sé, hicimos un montón de cosas que en LTD no las pude hacer. Y Ahí bueno, ya está. está. Agradeciéndote por la nota, lo único aclarame esto, porque hay mucha gente envidiosa y no puede entender que quizás hay otro que no tiene internet y por ejemplo le gusta escuchar por FM Radio Mitre o le gusta, o como hicieron en Radio Nacional, que la FM en su momento de Radio Nacional transmitía la programación de Buenos Aires. ¿No es así? Hace un par de años atrás. Y bueno, ¿Sí? son estrategias de mercado, Gustavo, son Pero estrategias de mercado. la gente es libre de querer escuchar, por ejemplo, un programa de Buenos Aires por Obvio, FM. obvio. Lo pueden hacer tranquilamente. Lo que pasa es que no pueden explotar. No pueden decir que tengan una radio si son repetidoras. Ah, O sos repetidor o sos radio. pero Estamos. Entonces, la pauta publicitaria, si yo bajo Radio Mitra, ¿no es cierto? Y Radio Mitra a mí me da un paquete de oyentes de tantos oyentes potenciales por día. Y yo vendo la publicidad a 2 pesos, ¿me entendés? Estoy haciendo una competencia desleal a otro que tiene que pagarle un empleado, un operador, un locutor al mantenimiento de la radio, cuando yo simplemente tengo una bajada. Entonces las repetidoras tienen que tener un planteo diferente, tienen que tener programación, tienen que tener gente. No es solamente una bajada, no podés, bueno, ahora hacen no mixto. podés. Del Misier está Tiene que ser conduciendo de mixto, 12 a 14. claro. Tenés que transmitir una determinada, como era la ley de medios, para eso se establecían cupos, tiempos. Después vos administrarlo como vos quieras. Porque yo a lo mejor, yo en vez de bajar, qué sé yo, 24 horas Radio Mitre, por 7 Mitre, que puedo decir Rivadavia, qué sé yo, Del Plata. Bueno, usemos de las 24 horas, qué sé yo, 6 horas. Pero elijo los programas. Elijo qué día ponerlo. Si armás toda una cuestión. No tenés que ser tan. Decía, no, cortá y poné la local acá. No, no, armás, grabás, producís, qué sé yo. Pero no me vendas una programación hecha que la están juntando con pala en otro lado y te estás haciendo una competencia desleal a tu compañero de trabajo, porque en realidad está el chico que está del otro lado del mostrador, en la otra radio estudió como vos también, y le está sacando el trabajo. Te agradezco mucho por la nota, un placer enorme. Igualmente, un gusto muy grande, Gustavo, y vos sabés que sos un amigo, te quiero muchísimo, sos un gran laburante, un gran luchador, me gusta lo que estás haciendo en Radio del Plata, y bueno, no dejes nunca de perder, no pierdas nunca la pasión por esto, porque justamente nosotros vamos a seguir creciendo y en algún momento se nos cortará el hilo, pero hasta ese día no abandones la lucha por la comunicación.